Entramos ya en la recta final de nuestro programa y fundamentalmente, bueno, hablábamos de las expectativas que se tienen sobre la posibilidad de un nuevo gobierno, sobre lo que se puede hacer, sobre lo que no se puede hacer. Bueno, me gustaría escuchar un poco las opiniones de ustedes de lo que estiman que tendrían que dejar hoy como mensaje para ver de qué manera podemos empezar a mejorar entre todos, porque esto la verdad uno redunda muchas veces cuando dice que hay que hacerlo entre todos, pero es así. Lu. Bueno, nosotros pensamos que esta situación tan crítica que venimos viviendo nos pone en una posibilidad, una oportunidad enorme. Primero, hacer un profundo mea culpa nosotros, sobre todo mi institución, APRESID, que nacimos para cuidar el suelo, para recuperarlo y desarrollar tecnologías para ir acompañando esa mejora, no darnos cuenta que lo primero que teníamos que hacer era contarle a la sociedad que no está relacionada con el campo, de darle esa tranquilidad, ir contándole lo que íbamos haciendo, porque hoy necesitamos que toda la población argentina confíe en que está la tecnología desarrollada para producir en cantidad y calidad que demanda no solo el país, sino gran parte del mundo, y lo podemos hacer mientras cuidamos el suelo, el agua, el aire y damos calidad de vida, cuidamos a la salud humana también. Entonces, en ese sentido, trabajar cada vez más unidos con la parte pública. Sin lugar a dudas, nosotros cometimos otro gran error, segundo gran error, de no participar en el diseño de políticas públicas. Y sin lugar a dudas, un gran rol que tiene la institución y que tenemos entre muchas instituciones del país es acercar a los distintos partidos políticos y a los funcionarios de gobierno alternativas para poder trabajar juntos y así reglamentar para que todo este paquete de enorme desarrollo y liderazgo a nivel mundial de producción, cuidando el medio ambiente, podamos definitivamente llevarlo adelante, y sin lugar a dudas que volvemos a lo que pregonábamos al principio de esta mesa, estamos en condiciones de mejorar nuestros suelos. Miguel. Sí, creo que lo que voy a decir va a un poco complementar lo que dijo Pilu, que ya coincido plenamente con lo que dice. Yo tengo la impresión que la Argentina tiene un problema serio, porque su máquina de generar riqueza genuina está en el campo, y los votantes genuinos del campo son muy poquitos. Las elecciones se deciden en otro lado. Entonces me parece a mí que ese mea culpa que dice Pilu, que creo que hay que hacerlo extensivo a todos nosotros, es que no hemos logrado que el votante urbano o periurbano tome conciencia de la importancia que tiene el sector agropecuario. E incluso yo, que vengo de un medio urbano, lo veo en mi propia familia a veces, se tiene una idea a veces, che, ¿qué pasa con la soja? Están estropeando los suelos. No logramos bajar información en forma adecuada a menudo. Ese es un rol muy importante que tenemos que tener, de bajar información y que se tome conciencia de que es la fuente genuina de riqueza que tenemos. La otra cuestión que creo que tiene que ver con que lo debe decidir el futuro gobierno, indudablemente, es cuál es el proyecto de desarrollo que tenemos. Yo soy convencido que no vamos a arreglar el problema de los suelos, sino que generamos un desarrollo genuino de las provincias. Un señor que está produciendo en Tucumán, en Salta, está haciendo soja en Santiago del Estero, ese señor tiene que sacarlo por Rosario. Si va a hacer maíz, no le cierran los números. Entonces, si no mejoramos toda nuestra infraestructura, carreteras, ferrocarriles, sistema de transformación, agroindustria, Argentina tiene que revolucionarse, claramente. Me pregunto qué candidato va a estar proponiendo eso y quién lo está haciendo. Yo quiero escuchar a los candidatos. ¿Quién me propone eso realmente? Si no, vamos a seguir hablando de lo mismo y repitiendo los problemas crónicos del agro argentino. Si leemos la historia del agro argentino, estas tensiones con los suelos y con la soja, yo me acuerdo cuando estudiaba las tensiones de los ciclos ganaderos, cuando la carne era un tema terriblemente importante y se armaban las vedas. Siempre ha habido estos líos y nunca hemos sabido resolverlos, creo yo. Entonces me parece a mí que un verdadero estadista lo que debiera hacer es un plan realmente que desarrolle las provincias, que ponga a la industria fuentes genuinas de trabajo y no planes, claramente. Obviamente. Miguel, hablaste recién, sí. Gabriel. Bueno, la verdad que mucho más para completar no hay. Nosotros sí vemos que una de las cuestiones que, lo como dice Miguel, claramente la mayoría de la población es urbana, notablemente APRESID, ACREA, INTA, que es hija del Instituto de ¿cómo se llamaba? El INTA arranca como el Instituto de
agrología. La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo fue fundada en el Instituto de Suelos y Agrotecnia. Pero Instituto de Suelos y Agrotecnia. Exactamente. El Instituto de Suelos y Agrotecnia era del Ministerio de Agricultura. Que fíjate, las 4 que estamos sentados acá somos instituciones que nacen preocupadas por el suelo. La erosión hídrica, la erosión eólica en el caso de ACREA y de INTA en su momento, que son de la década del 50, pero digamos la conciencia de conservar siempre está en el país. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros a veces es ¿por qué las sociedades urbanas nunca se preocuparon por el tema de las voladuras o las erosiones del suelo? Porque no lo ven. Ahora están preocupados por... No lo escucharon tampoco. Nunca lo escucharon. Claro. Entonces no pueden, esta buena noticia que dice Pilu, no, para eso no es una buena noticia, porque nunca hubo una mala noticia. Entonces, la pregunta es, porque también se habla de la licencia social para operar. Te dicen, vos podés hacer lo que quieras mientras la sociedad te lo permita. Entonces, bueno, nosotros decimos fenómenos, pero también está la responsabilidad civil de conocer. Porque si un político no conoce, no puede diferenciar un capricho de un reclamo. Lo decimos siempre porque vemos que a veces el que es más vivo haciendo un lobby es el que más fuerza tiene brazo de palanca para hacer un capricho y no para llevar una razón. Está viendo House of Cards. No sé ni qué es, pero... Netflix. ¿Sí? Bueno, también no llego todavía. No, pero nos parece que es un tema que es relevante porque va de la mano con lo que está diciendo Miguel, lo que estamos diciendo todos, creo. El tema de cómo está coparticipado los impuestos, cómo funcionan las provincias, tiene un arrastre enorme. No vemos el campo como una oportunidad, sino como un problema. Hoy resulta que el campo es un problema de contaminación. Tú decís, no veo cuál es el gran problema de contaminación del campo cuando los grandes problemas de contaminación son urbanos, el riachuelo, el residuo. Los ingenieros ambientales no saben nada de problemas ambientales del agro, ni siquiera están en sus programas de estudio. Están en la remediación de suelo de pozos petroleros, de minería. Sí. O sea, la pregunta es, ¿cuándo vamos a revolucionarlo, como dice Miguel, para encontrar otro tema, la educación al interior? Para seguir aplicando tecnología, para revolucionar la ganadería en el interior, tenemos que mejorar las escuelas. No hay educación. Hoy un problema grave que tenemos en el agro es el personal. Nadie quiere vivir en el campo si no le garantizás la educación de los hijos. Eso es claro. Es lógico también. Bueno, no importa, es un tema enorme, pero no. Pero es fundamental, es fundamental. Bien, qué difícil hacer síntesis de tantas cosas, pero bueno, partamos de la base que Argentina es un país que tiene una diversidad muy grande de suelos, pero ese suelo no está en un paisaje, está en cuencas, está con productores, y hay que manejar el sistema, no solo el suelo. Hay mucha información, insisto, el cuello de botella no pasa por esa información, pero tenemos que seguir produciéndola mejor. Nos faltan más números en la parte económica, tenemos muy buenos datos en la parte agronómica, de producción, en las técnicas, etc. Nos faltaría más información en cuánto nos cuesta controlar la erosión, cuánto perdemos y cuánto podemos ganar todos, porque hasta el gobierno con mayor producción y mayor calidad va a poder exportar más y recaudar más impuestos. Desde el punto de vista de la asociación a quien represento, la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, nosotros tenemos más de 50 años de historia, congresos cada 2 años, donde cada vez vienen más profesionales y productores, tenemos una revista científica, pero personalmente creo que en eso estamos relativamente bien cubiertos y algunos de los investigadores nos sentimos muy cómodos en la tranquilidad del laboratorio. Tenemos que salir al campo, tenemos que salir a las escuelas. Y una de las cosas a la cual me dedico últimamente, a pesar de que hace más de 10 años que estoy jubilado, es producir distintos materiales. Algunos es como ¿no? Que produjo mucho ruido en Entre Ríos, y algunos que no sé si me van a declarar personas no gratas, pero no simpáticas posiblemente por las cosas que digo, y algunas cosas que van a las escuelas. Nosotros tenemos que pensar que en las escuelas, no solo las de campo, sino en las ciudades, tenemos que meter mucho el tema de recursos naturales, producción, calidad de vida, porque muchos de esos chicos van a ser dirigentes en el futuro. Y desde el principio nosotros tenemos que meter estos conceptos, que no es monte sí, soja no, no. Posiblemente yo puedo ser un producto del minifundio y del monocultivo. Mis abuelos italianos por un problema de minifundio se vinieron para acá. Y mis abuelos irlandeses por un problema de monocultivo se vinieron por acá. Si nosotros vamos al minifundio, al monocultivo, 150 años después podemos caer en la misma. Pero tenemos las herramientas como para lograr éxito. Y
escuchándolo a José Luis me di cuenta que no hablamos de ordenamiento territorial, que es una herramienta de oro que tenemos que usar justamente para eso, para poder avanzar en otras tierras, con otros desarrollos y poder hacerlo otra vez de forma amigable, o sea, promoviendo desarrollo local de las comunidades, de los distintos lugares del país, pero siempre con un equilibrio entre producción y cuidado del medio ambiente. Y contarles que en APRESID nosotros tenemos un proyecto que es Aula APRESID, que no solo participamos con las editoras, con las editoriales, perdón, de los materiales del manual para los distintos niveles educativos, que lo hacemos con ACREA y con otras instituciones, con AXOJA, sino también que empezó un proyecto que vamos como productores a contar a los colegios lo que hacemos en el campo, pero después fue creciendo y hoy no solo vamos a los colegios y trabajamos con los docentes, sino que vamos a los consejos deliberantes, a los congresos de legisladores de las distintas provincias y tenemos convenios con muchas organizaciones y es ni más ni menos que escuchar los miedos que tienen de nosotros, de lo que hacemos, y cuando nos sentamos y intercambiamos nos damos cuenta que realmente el miedo es desconocimiento, y entonces eso sin lugar a dudas es un gran trabajo que tenemos que hacer, y en la medida que lo hagamos todos juntos mucho mejor, porque vamos a ser mucho más efectivos. Yo me planteaba hoy, Argentina tiene cuestiones pendientes, ¿no? Tiene pendiente la ley de semillas, tiene pendiente la ley de agroquímicos. Hoy lo hablaba con Gabriel antes de empezar el programa. Esta ley de agroquímicos es tan controvertida que hubo que separarla en 3 capítulos. Hoy se iba a tratar en el recinto el capítulo de envases, y bueno, también empezó la controversia con los grupos ambientalistas y se tuvo que postergar para el 29 de junio para que haya un poco más de consenso. O sea que lamentablemente en muchos casos aparecen las cuestiones políticas, aparecen estos grupos ambientalistas que en algunos casos tienen razón, en algunos otros casos con el miedo también, ustedes lo saben mejor que yo, se voltea a veces toda una producción, pero me parece, incluso Miguel, que nos queda, ¿no? Hay temas pendientes también. No, bueno, me diste pie con este tema de los ambientalistas. No es un tema argentino, es mundial, y de hecho lo que generan los países es buenos comunicadores y gente que maneja estas tensiones, que hay que aceptarlas, y a veces aunque uno piense que ellos no tienen razón, uno tiene que saber llegar a los sectores y entender y hacer entrar con razones realmente. Hay que manejarlo el tema, indudablemente es una realidad actual. Con fundamento científico. Con fundamento científico, sin ninguna duda. Yo quería simplemente, más que hacer un cierre, hacer un pequeño chivo que tiene que ver con el objeto de acercarnos a las comunidades urbanas. El próximo 7 de julio se conmemora, como siempre, el Día de la Conservación de los Suelos, en homenaje a Hugh Bennett, que fue el patriarca de la conservación de los suelos, que fue la persona que logró controlar los problemas de voladuras de suelo en Estados Unidos con sus equipos. Tenía razón Gabriel lo que decía. ¿Por qué esto se tomó conciencia en Estados Unidos? Pues a las amas de casa se les llevaban de tierra a las casas. Exactamente. Bueno, claro, el famoso Dad Bob. Bueno, nos está llegando eso acá también a nosotros. El mes pasado estuve en Jesús María, Córdoba. Se cortó la ruta 9 por aludes de lodo que vienen de la sierra por cambio de uso de la tierra, por ejemplo. Esto está pasando ya. No es que es algo que lo debemos ignorar. Entonces, evidentemente tenemos que llevar algún tipo de acuerdo y regulación del uso de los suelos en lugares donde no es conveniente lo que estamos haciendo. Para terminar, retomo el tema anterior. El 7 de julio vamos a conmemorar el Día de la Conservación de los Suelos, no con el enfoque clásico que lo hacemos todos los años, hablando de erosión, de degradación, que parece que hay gente que dice, che, siempre hablando de eso, te dicen, ¿no? Un tema muy importante. Bueno, vamos a mostrar los suelos y la agricultura periurbana, los enfoques de agricultura familiar, para que se acerque la gente y vea qué podemos hacer nosotros en agricultura periurbana, en lo que es regeneración de suelos, reciclado de residuos, fabricación de compost, un montón de temas muy interesantes. Esto se va a hacer en el predio de INTA Castelar, donde está el premio del AMBA, en la avenida Udaondo, ¿tá? Así que a los interesados están invitados, obviamente la asistencia es totalmente gratuita. Sí, incluso cuando hablamos, Miguel, de agricultura periurbana, estamos hablando fundamentalmente de la comida diaria de la gente, de las grandes ciudades. Estamos hablando de hortalizas, de frutos, hortalizas de hoja.
La verdad les agradezco mucho, un placer, un gusto de tenerlos. Seguramente no será esta la última oportunidad porque con cada uno de ustedes... Hacemos otra. Hacemos Suelos 3. Suelos 3, sí. Suelos 3, le encantó, vamos. Bueno, nos estamos yendo. Gracias a la gente de Aristotal.com, gracias a la revista Chakra.com.ar. Y este año también tenemos pendiente a Presida, así que... Claro que sí, 5, 6, 7 de agosto, Biosapiens, la era del suelo, justamente para debatir cómo cuidamos mejor los suelos. Vamos. Chao, nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana entonces. Gracias a todos. Chao, gracias a todos. Hermoso. Muy bien.